soy Miriam, actualmente tengo 31 años y a mis 26-27 me diagnosticaron cáncer de ovario en estadio 3A, concretamente un cáncer de células claras que es de los más agresivos que hay. Y bueno, el cáncer de ovario la verdad es que es uno de los más... O sea, está el cáncer de mama en la mujer, ¿no? Pero también hay que prestar atención especialmente al cáncer de ovario, que cuando da la cara es en estadios normalmente bastante avanzados. Bueno, como te decía, mi vida antes del cáncer, bueno, primeramente, jamás pensé que a esa edad me llegase un diagnóstico tan brutal para mí, ¿no? O sea, te trastorna la vida, te cambia la vida. Y en este momento la Miriam que vivía antes de que el cáncer llegara a su vida, pues bueno, yo trabajaba en un banco, era gestora comercial, tenía una muy buena proyección laboral, tenía todo lo que se supone que tenía que tener para ser feliz, ¿no? Lo típico de, bueno, estudié economía en Madrid, yo vivía en un pueblo en Sevilla y decidí volar cual pájaro libre y me puse a estudiar allí. Estudié algo que me gustaba, me apasionaban las matemáticas y la economía y luego trabajaba en un banco, o sea que trabajaba en algo que me gustaba, pero la verdad es que estaba completamente desconectada de mí y sobre todo algo bueno, que me ha costado estos últimos tiempos reconocer es que estaba en una relación bastante tormentosa y bastante tóxica, de la cual no sabía cómo salir y que el cáncer me ayudó a poner tierra de por medio, a acabar con esa relación que por mí misma no era capaz, ¿no? La Miriam de antes se proyectaba en 5 años pues hacia un éxito profesional brutal. En mí estaba muy presente el éxito profesional. O sea, yo creo que tapaba con el trabajo otros aspectos de mi vida que me costaba atender, reconocer y estaba completamente desconectada de mí. O sea, te digo, tenía un estrés emocional muy alto por esta relación tan tormentosa y en el trabajo pues tenía un estrés de estar todo el día trabajando y con una presión comercial bastante alta también. Así que creo que todo eso hizo como un caldo de cultivo, bueno, junto con una mala alimentación, porque claro, no tenía tiempo ni siquiera para prepararme un tupper, era como todo precocinado del Mercadona y para adelante, ¿no? Y bueno, y luego pues comer en el bar de al lado, que ya sabes que los bares, el típico bar, pues fritos y poco más, ¿no? Poco saludable. Así que bueno, pues esa era mi vida de antes y la proyección que tenía era hacia un lugar completamente diferente al que tengo ahora. De hecho, han pasado ya 5 años, justo, en menos de un mes, haré 5 años que estoy completamente libre de enfermedad. Voy a confesar algo que creo que es la primera vez que lo confieso públicamente. Mi vida era trabajo, casa, trabajo y los fines de semana evadirme de esa rutina, de esa realidad que, bueno, que quería que era feliz, pero luego me di cuenta de que no. Entonces yo llegaba a casa del trabajo, llegaba tarde, como siempre, y lo que me ponía era pues a ver series, es decir, cualquier cosa que me desconectara de mi realidad. No quería ni siquiera pensar, ¿no? Y bueno, pues cocinaba lo primero que pillaba y en ese momento sí que fumaba. La noche que yo ingresé en urgencias en el hospital, y ahora cuento la sintomatología que tuve, porque se puede confundir con cosas que yo también lo confundí. La ginecóloga me dijo, Miriam, te tenemos que dejar ingresada. Y yo le dije, por favor, dadme el alta porque mañana tengo una reunión muy importante con recursos humanos y no puedo faltar. Y la ginecóloga me dijo, Miriam, si sales por esa puerta es bajo consentimiento firmado y si te mueres o te pasa algo, estando fuera del hospital, nosotros no nos hacemos responsables. Y me dijeron, por favor, te tienes que quedar. Y aún así empeñada, es decir, o sea, llamé a mi jefe llorando, pidiéndole disculpas, porque no podía ir a la reunión de mañana del día siguiente de recursos humanos tan súper importante. O sea, se me iba la vida ahí. Y me quedé ingresada. La sintomatología que tuve, bueno, después vinieron pruebas y meses más tarde el diagnóstico, porque además es un diagnóstico que no es te hago una resonancia, te hago un TAC y ya lo veo. ¿No? Aparece de repente un ovario que parece un quiste, te dicen que puede ser ovario poliquístico, luego te dicen que hay una pequeña inflamación, que no saben si es endometriosis.
yo nunca había tenido endometriosis, es como todo muy raro, ¿no? Hasta que al final pues dan con la tecla. Además, ten en cuenta, esto es muy importante, a mí el dolor y la hinchazón abdominal, ahora cuento la sintomatología, me vino antes de que físicamente el TAC o cualquier tipo de prueba médica pudiera dar con el cáncer. Es decir, yo el dolor vino antes de que la enfermedad creciera en mí. Normalmente es al revés. Normalmente es, hay dolor, es porque ya hay enfermedad. Pero era mi cuerpo avisándome, Miriam, ve al hospital porque lo que te viene, o sea, lo que te viene, si no estás ahí, no te enteras, porque la inflamación bajó y fue cuando la enfermedad creció. O sea, vino la inflamación, la hinchazón abdominal, no había enfermedad, los médicos dijeron, qué raro, te vamos a seguir observando, y cuando la inflamación se bajó, el cáncer, el tumor, apareció físicamente en las pruebas médicas. Esto es un milagro. Para mí es como un milagro. Porque normalmente ya te digo que cuando hay dolor es porque ahí ya hay enfermedad y ya está avanzada. La sintomatología en mi caso del cáncer de ovario fue barriga de embarazada. O sea, yo tenía una barriga que parecía que tenía dentro un bebé y un pinchazón abdominal increíble. O sea, no podía estar recta, tenía que andar como una abuelita, encorvada, porque no, era llorar. O sea, yo me tenía que sentar y era llorar del dolor. Empezó poquito a poco, lo confundí con gases, fui al hospital porque era raro, fui por urgencias, era raro, y me dijeron que nada, pastillas, antiinflamatorio, ibuprofeno, paracetamol, y que me tenía que bajar la regla. Y no me tenía que bajar la regla porque recién la acababa. Esto se lo explica la ginecóloga, pero bueno, pues ahí quedó, ¿no? Entonces fui varias veces al hospital, pero las primeras veces pues no dieron con eso, hasta que me moría del dolor y ahí sí me dejaron ingresada. Cuando me vieron tan mal, me dejaron ingresada. Pero al principio lo puedes confundir con gases, lo puedes confundir con regla, lo puedes confundir con estrés y se te infla la barriga y ya está. Se te puede ir el apetito, a mí no. Puedes de repente bajar mucho de peso, a mí no. No sé, físicamente estaba muy sana, ¿eh? Los médicos decían, no me puedo creer este diagnóstico en una chica como tú. Hicieron muchas pruebas. Hicieron TAC, resonancia, lo último ya hicieron un PEC-TAC para ver exactamente dónde estaba la enfermedad antes de la operación. Me hicieron biopsia para analizar una inflamación, un tejido inflamatorio, que no era en el ovario, era en la zona del peritoneo. Y bueno, eso fue todo, bueno, muchas ecografías, obviamente, cómo no, y muchas, o sea, como pocas pruebas, pero muchas de ellas. ¿Me explico? Me hicieron muchas ecografías, me hicieron, bueno, resonancia solamente una y TACs fueron varios. Punciones, biopsias, me hicieron dos concretamente, porque una dio falso negativo y tuvieron que repetirla para que diera positivo. O sea, para encontrar el diagnóstico. Bueno, lo hablé con el entorno más cercano, pero tampoco quería preocupar mucho, así que yo soy mucho también era más bien, de guardarme todo mucho para mí, pero sí en el entorno más cercano, en este caso con la pareja que en aquel entonces tenía, que te hablé antes, que esa relación, en esa relación tóxica, pues con ella con él, fue con quien lo compartía, y con varias personas más, pero muy poquitas realmente. Y bueno, y más o menos lo fui llevando sola. La verdad es que los oncólogos van como muy paso a paso, ¿no? O sea, primero vamos a hacer esto y ya una vez llegado el momento decidimos qué hacemos. Pero no te ven, digamos, el recorrido completo que vas a hacer, sino, vale, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, el siguiente paso es una cirugía. Vale, pues después de la cirugía valoramos, analizamos el tumor y vemos qué tipo, ya con nombre y apellidos, vemos qué tipo de tratamientos te ponemos. En mi caso fue primero una cirugía, una esterectomía radical, total, es decir, extirparon útero, varios. A mí no me lo hicieron por la laparoscopia, sino que me abrieron desde arriba hasta abajo.
Y bueno, extirparon ganglios y demás. Y luego, una vez diagnosticado el tipo de cáncer, cáncer de células claras, estadio 3A, me dieron 6 tratamientos de quimioterapia, carboplatino y Taxol, con luego 30 y pico sesiones de ciclos de bevacizumab. Todo esto no fue de, vale, Miriam, este va a ser el proceso. No, primero operación, luego vemos el tratamiento y luego vemos, según los TAC, según los marcadores y todo esto, cómo evolucionas. Así que ensayo clínico no tuve porque fue un tratamiento de quimio Sí, ya pautado, el estándar, establecido. ¿no? Exacto, el estándar. Y bueno, la quimioterapia fue por prevención. La oncóloga me dijo que llevara una dieta mediterránea, sin más. Yo dieta mediterránea la entiendo como, no sé, ahí me quedo, ¿no? Y no tuve una pauta así en cuanto a la alimentación. Lo que sí tuve muy claro, después de unas semanas de mucho duelo, mucho sufrimiento y mucho dolor, fue, Miriam, tenemos esto, ¿qué hacemos con esto? Qué puedes hacer tú para mejorar tu salud? O sea, ¿qué puedes hacer tú por ti misma? Además de la quimioterapia, ¿qué puedes tú hacer para mejorar tu salud y para quedarte aquí con vida? Y ahí conocí a la doctora Dile Fernández. También conocí a otros autores en relación a la meditación, la relación que tenía en los pensamientos, las emociones con el tema de la enfermedad y cómo el estilo de vida también marcaba mucho ¿no? Pues el tema del cáncer, los hábitos saludables. Así que bueno, me puse en manos de una nutricionista naturópata, así como un poco holística, y me puse a tope con la alimentación, luego le siguió el ejercicio físico, concretamente el entrenamiento de fuerza, que es el que me ha sido acompañando Ujú. día tras día. Y bueno, pues luego fue un descubrimiento, ¿no? Más tardío, primero la alimentación, luego ejercicio físico, luego llegó a mi vida pues el yoga, la meditación y todo este mundo del mindfulness. Pero nadie me dijo, Miriam, empieza por aquí. Fue un poco autodidacta, fui un poco ahí de autodidacta, porque creo que eso fue uno de los logros y me siento muy orgullosa de cómo lo gestioné, que fue toma un rol activo en tu enfermedad. No delegues tu salud solamente en el tratamiento de quimioterapia. Haz todo lo posible por ti, para cuidarte, para seguir aquí con vida y para, sobre todo, seguir estando, llevar el tratamiento lo mejor posible. Antes, de mi vida de antes, nada, no hacía nada de lo que hice durante el cáncer. Quiero decir, mi vida ya en el cáncer cambió radicalmente. No conocía nada y sí, la alimentación fue antes de la operación, Mm. ¿vale? En relación a todo esto del yoga, meditación, mindfulness, bueno, pues fue un proceso de mirarme por internet clases de yoga de Soalan, que Soalan es una persona súper conocida, al menos aquí en España, creo que también internacionalmente, y empecé por ahí. Fue después de la intervención quirúrgica porque además tenía una cicatriz muy grande y necesitaba como estirar la parte abdominal, ¿no? Necesitaba como habitar ese lugar y bueno, pues clases online. Luego encontré clases, un local para poder dar yo, o sea, yo recibir clases presenciales con una profesora del pueblo y fue ahí un poco, o sea, te he dicho antes, un poco autodidacta, clases online en casa y después ya pues vino lo demás. La verdad es que no, sí que busqué, durante la quimioterapia sí que busqué ayuda psicológica, una terapeuta que vivía cerca Ujú. y que me la recomendó una amiga, pero que no tenía nada que ver con ninguna asociación del cáncer ni nada. O sea, la ayuda que pedí era muy local, muy de mi zona, de mi alrededor. Y la verdad es que tampoco busqué grupos de apoyo. Me empapé mucho de vídeos en YouTube. O sea, empecé a consumir muchísimo contenido de hábitos saludables, de cómo afecta el estrés, cómo afectan las emociones, cómo afecta las relaciones, al desarrollo de enfermedades y, cómo no, entre ellas el cáncer, obviamente, que era la que yo estaba viviendo. Y me empapé mucho de información muy, 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 muy concreta. Pero la verdad es que sí que pude tener otro tipo de ayuda, pero no nació de mí, no, no nació. Bueno, todo es un proceso, Alejandra. O sea, no es que llega un día y dices,
a partir de aquí ya soy una nueva persona. Creo que el cáncer te invita, te da la posibilidad de invitar a mirar adentro. Y cuando tras 2 años y pico, 2 años y medio, si no recuerdo mal, de tratamientos y de baja laboral, llegó la hora de volver al banco. Y me dio un ataque de ansiedad que nunca antes había experimentado en mi vida, o muy pocas veces. Si llegó ese tipo de ataques de ansiedad fue con el diagnóstico. Dije, no quiero volver al lugar en el que enfermé. Claro. Y no es que el banco me enfermara, es que mi relación con el trabajo me enfermó, mi relación con el banco me enfermó. El nivel de estrés que yo llevaba me enfermó, no solamente del banco, sino del entorno, ¿no? De esa relación de la que te hablaba antes. Entonces, como el foco estaba ahora en mí, en mi salud, en recuperarme, en estar yo bien, bueno, pues dije, no quiero dedicarme a esto. Y ahí surgió, ¿no? La pregunta de, bueno, y mira, ¿y qué quieres hacer con tu vida? Porque de algo tienes que comer, de algo tienes que vivir. Y ahí fue cuando conecté con la Miriam de la quimioterapia, que se prometió a sí misma, si salgo viva de esta, prometo dedicarme el resto de mis días a poner luz a esta enfermedad y a compartir mi experiencia y a dar una visión del cáncer muy diferente a la que escucho fuera, porque no comulgo con la lucha contra el cáncer ni con Bien. estas palabras bélicas de guerra, eres una luchadora, eres una guerrera, ganas la batalla o la pierdes y mueres. A mí todo esto me causa, me Pues, rechina y no comulgo con ese mensaje. Entonces, desde mi propia experiencia, dije, vale, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? Bueno, pues principalmente contando mi experiencia. Y segundo, compartiendo todas las herramientas que yo he aprendido y que a mí me han ayudado a sanar emocionalmente, que no tiene que ver con curar físicamente, tiene que ver con sanar emocionalmente las heridas que deja el cáncer y las heridas que yo traía consigo antes de que el cáncer llegara, porque también tenía, bueno, pues heridas ahí que no estaban siendo atendidas. Entonces, bueno, pues comencé a formarme como profe de yoga, comencé a formarme como instructora de mindfulness, hice una maestría de meditación, luego más adelante, esto es recientemente, me formé como terapeuta de ETF, también conocido como tapping, y junto con la terapia EMDR, que es altamente poderosa y con unos resultados en terapia, en nuestra terapia, brutalmente increíbles. Entonces ahora, como acompañamos, tenemos varios programas de acompañamiento. Para hacer el segundo, el primero tienes que haber pasado por el primero, que son las bases de digamos, de nuestra filosofía de vida en general ya, que es aprender las bases del mindfulness, ¿no? Aprender las bases de autoconocimiento, de estar contigo, de saber gestionar emocionalmente lo que pasa en ti, de aprender a gestionar mentalmente también todo lo que vaya ocurriendo en tu interior, porque al final la persona con la que compartimos más tiempo es con nosotras mismas. Y si yo no sé relacionarme conmigo misma, ¿qué sentido tiene entonces todo, ¿no? Y el cáncer es una invitación a observa ahí quién eras antes de que la enfermedad llegara y en quién te quieres convertir ahora, porque sí o sí tiene que haber una evolución, tiene que haber una transición y un cambio. Eso es lo que enseñamos dentro del programa, con diferentes herramientas, meditaciones, clases de yoga, actividades mindfulness, muchas dinámicas y por supuesto también con un acompañamiento a base de ETF y MDR. Empecé yo sola en el equipo y ahora mismo también cuento en uno de los programas con una psicooncóloga a la que conocí en un programa de la AFC y bueno, pues ella nos acompaña también dentro de uno de nuestros programas. También pues, contamos, es verdad, también contamos con el apoyo de Mabel Ojeda, una nutricionista especializada en sistema inmunitario, que bueno, es muy conocida dentro del mundo de la oncología. Y bueno, contamos con ella para que dé charlas, para que dé apoyo grupal dentro de uno de los programas a las personas que están dentro de él para, bueno, pues que cuente un poco, ¿no? Una masterclass de alimentación oncológica y de cómo pueden fortalecer el sistema inmunitario a través de la alimentación. Bueno, yo el consejo, mm, no me gusta dar consejos, así como de forma gratuita, pero esto del mindfulness
no es que sea para gente espiritual o no es que sea para gente que quiere irse a la montaña a meditar 24/7. No, el mindfulness es una capacidad que todo ser humano tenemos. Y que en la medida en que yo conecte con esa capacidad interna, mi vida va a ser mucho más feliz, mucho más placentera y voy a conectar con esa paz y con esa tranquilidad que todo paciente desea. Lo máximo que deseamos como pacientes, además de curarnos del cáncer, es estar tranquilas, es estar tranquilos, es estar en calma, es estar sin miedo, es estar sin estrés, es estar sin ansiedad. Y más del 60% de los pacientes tienen algún tipo de trastorno de ansiedad o de depresión. Y esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que esa ansiedad y esa depresión y que esa tristeza y que ese miedo baje? No una pastilla, no ansiolíticos, no, nada externo de fuera. Y yo sé que ahora mismo vivimos en una sociedad en la que me duele tal, pastilla, me estoy mal, pastilla, me noto aquí, pastilla. No, vamos a buscar adentro. Entonces, el mindfulness y todo lo que hay a su alrededor, que es mucho más que el mindfulness, o sea, al final el mindfulness es una herramienta que te permite ahondar adentro y conocerte. Hay mucho más alrededor. Todo esto te va a ayudar a conectar con esa calma que necesitas, a conectar con esa paz, con esa tranquilidad, con esa autogestión, no solo mental, sino también emocional. Así que para la gente más escéptica, decirte que el mindfulness es una capacidad que tú tienes, que yo tengo, que Alejandra tiene y que cualquier persona que nos escuche, cualquier ser humano tiene. ¿Qué pasa? Pues que nadie nos ha dicho cómo conectar con esa capacidad. Y el mindfulness es la llave que abre esa puerta hacia adentro, a tu hogar, al origen, lo que realmente eres. No hay nada más pacífico que conectar con tu interior. Cuidarse. La enfermedad, fíjate, ¿no? Qué triste. Y así funcionamos como seres humanos. Quiero decir, no es que esté mal en mí ni esté mal en la persona que ha tenido cáncer, sino somos así, ¿no? No nos damos cuenta de la importancia de la salud y, bueno, no voy a decir todo el mundo, pero la mayoría no somos conscientes hasta que no nos pasa algo. Es como me rompo una pierna y soy consciente de que la pierna me ayuda a moverme y a andar. Me rompo un brazo o no sé, me rompo un dedo y cuando se me rompe el dedo me di cuenta de la importancia que tengo, que es tener el dedo bien, ¿no? Entonces, no esperemos a perder la salud para darnos cuenta de la importancia que es estar sanas. Y la mayoría de las personas que entran a nuestro programa es para sentir esa calma, esa tranquilidad, para, digamos, aprender a gestionar el miedo, para que el miedo reduzca su volumen, para que el estrés baje, para que la ansiedad baje, para también dormir mejor y tener una vida en relación consigo misma y con el entorno más placentera, pero también el cuidarme. Tengo claro que el plano emocional y el plano mental es súper importante dentro de este proceso y después del proceso, porque hay mucha gente que llega diciendo, bueno, miren, yo ya me cuido la alimentación, yo ya me cuido el ejercicio físico, pero estoy completamente olvidadísima de mis emociones y de mi salud mental, ¿no? Bueno, pues ahí es donde entra el proyecto de Almas Libres, entramos nosotras. Bueno, pues la verdad es que mi rutina ha cambiado muchísimo. A nivel profesional me dedico a lo que me dedico. Mi profesión es acompañar, ayudar a sanar a mujeres y hombres, a personas que han vivido esta enfermedad o que están transitando por ella, a conectar consigo mismas y acompañarlas a la autogestión emocional y a la calidad, a la ganancia de calidad mental, ¿no? Eso por un lado, a nivel profesional es eso. Y a nivel más personal, sigo sanando aspectos de mí cada día. A mí el proyecto me da vida. Vida en el sentido de que el proyecto y conocer a las personas a las que atendemos cada día me ayuda a conocerme a mí misma y me ayuda a seguir indagando en mí y a seguir sanando aspectos de mi pasado, de mi historia, de mi vida. Y creo que es el mayor regalo que me he podido dar.
La rutina de día de hoy, bueno, pues me despierto, medito, voy a entrenar, o si no me da tiempo a meditar, porque me acabo de levantar y me voy a entrenar corriendo al box, pues luego medito. Luego tengo pues un montón de sesiones de trabajo también, como digo yo, de oficina, ¿no? Trabajo administrativo. Y bueno, pues luego llega la hora de la comida, que hay veces que ayuno bastante, o sea, el ayuno es algo que he incorporado ahora más aún en mi día a día, y mi alimentación pues se basa en una alimentación saludable, que fue la que aprendí durante el proceso. Y bueno, Y, pues luego seguimos con la jornada laboral. Y bueno, y ratitos para mí, ¿no? De autoescucha, de meditación, de yoga, de respiración, de lectura, de empaparme, de seguir aprendiendo, seguir formándome, porque no dejo de formarme, no dejo de aprender de mí para dar también lo mejor, ¿no? Porque si no estoy bien, es imposible que yo pueda acompañar desde este lugar.